Buenos días a todos, gracias por asistir. En la charla de hoy, esta es nuestra quinta charla del proyecto FOBI 210023, financiado por ANID y cuyo título es Microredes eléctricas para una agricultura energéticamente sustentable. Hoy día nos acompaña la doctora Jacqueline Llanos. Ella recibió su magíster y grado de doctora en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile y actualmente es profesora asistente del Departamento de Eléctrica y Electrónica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de Ecuador. Los intereses de investigación de Jackie incluyen el control y manejo de microredes, que es lo que nos va a hablar hoy día. Además, control de plantas de generación y control predictivo, entre otras áreas. Así que hoy día ella nos presenta la charla titulada Gestión óptima de microredes. Así que muchas gracias, Jacqueline, y puedes comenzar. Ya. Gracias por la introducción, Claudio. Muy buenos días con todos. Gracias a los asistentes por haberse dado cita esta mañana. Como bien lo dijo Claudio, la presentación del día de hoy se marca en el proyecto que tenemos en común, que es el FOVID 210023. La mañana de hoy quiero contarles un poquito sobre una propuesta nueva sobre la gestión óptima de microredes, ¿sí? Entonces, la agenda para el día de hoy se ha organizado con una introducción. Voy a contarles un poquito sobre los niveles de control y a qué nivel de control directamente nosotros presentamos una propuesta, ¿ya? Después les hablaremos sobre el control distribuido para aplicaciones de gestión óptima de microredes, mostrarles resultados tanto por simulación, así como también por implementación, y las conclusiones que se obtuvieron del desarrollo de la aplicación de las propuestas que les voy a comentar el día de hoy. ¿Ya? Voy a partir primero haciendo un remember de lo que es una microred. Una microred es la unión de generaciones distribuidas que pueden ser basadas en recursos renovables o no, ¿no es cierto? Pero tiene una característica muy particular. Las microredes deben ser gestionadas, ¿ya? Y de ahí nace el concepto justamente del Energy Management System. ¿Qué es esta unidad o este sistema de control? Es aquel que permite gestionar aquellas unidades de generación, ¿no es cierto?, que son despachables, alimentándose de la información de aquellas unidades que son basadas en recursos naturales, ¿no es cierto? Nos alimentamos de esa información y realizamos la gestión más óptima del sistema, ¿ya? Entonces, en función de eso, ¿cierto? Nosotros podemos tener microredes de tipo C, microredes de tipo C, o la unión de estas que puede ser una microred híbrida. Bajo cualquiera de los conceptos, cualquiera de estos tres tipos de microredes, siempre existirá una imagen de gestión del Energy Management System, ¿cierto? Que gestiona las unidades de generación, ¿ya? En lo que respecta a cómo se controlan las unidades de microred, tradicionalmente nosotros en la literatura, ¿no?, se ha reportado que existen niveles de control de la microred y se han clasificado como el control primario, el secundario y el terciario, ¿ya? Esa es la tradicional arquitectura jerárquica que se llama, cada uno de los niveles posicionados en uno sobre otro. Es así que controles más básicos que estarían en la parte que denominados por eso controles primarios son aquellos controles que nos dan la estabilidad de voltaje, estabilidad de frecuencia, compartimiento de potencia activa y reactiva. Estos controladores deben tener una velocidad muy rápida y deben trabajar en el orden en literatura reportado de 0.2 hasta 1 segundo. A su vez, ¿no es cierto?, estos controladores empiezan a estabilizarse en distintos puntos de operación, trabajando un voltaje definido y una frecuencia definida. Pero, sin embargo, estos valores no son los normalizados, ¿no es cierto?, no son valores, los valores estandarizados. Es así que en un nivel superior existe el control secundario. ¿Cuál es el objetivo del control secundario? Realizar una restauración de voltaje, una restauración de frecuencia, ¿no es cierto?, pero siempre alineándose a que se produzca un buen compartimiento de potencias. Bien. Este nivel de control denominado secundario, entonces es un control que está en la parte superior y maneja tiempos aproximadamente de 2 a 10 segundos. ¿Ya? Y de ahí viene el foco de lo que nosotros queremos mostrarles ahora, que es la gestión óptima de la microred, ¿ya? Viene un control terciario. Tradicionalmente este controlador terciario está basado en un despacho económico, ¿ya?, que puede incluir varios parámetros. El objetivo de este control terciario, como normalmente asignado Energy Management System, es un controlador óptimo en sí,
que busca, ¿no es cierto?, compartir la potencia en las unidades respetándose normas técnicas, que sea amigable con el medio ambiente. También se incluyen los costos de operación principalmente, ¿no es cierto?, que el costo en el que opera esta microred sea un costo mínimo, ¿ya? En función de eso, tradicionalmente este controlador terciario tiene un enfoque de resolver un problema de optimización que puede llevar mucho tiempo, ¿ya? Normalmente está reportado en la literatura que este puede operar hasta en el orden de los minutos, inclusive en el orden de las horas. Sí, sin embargo, en algunos reportes y en la literatura se ha demostrado también que se puede llegar, lo ideal sería a 20 hasta 300 segundos, ¿ya? Entonces, esta es la arquitectura tradicional, distintos niveles de control que operan en distintos niveles de tiempo, ¿ya? La comunicación aquí se ha dibujado, por ejemplo, la red de comunicación aquí en líneas recortadas, ¿ya? Pueden comunicarse los 3 niveles de control, ¿ya? Normalmente el control terciario siempre está conectado a la microred, dependiendo, a la red principal, dependiendo, ¿no es cierto? Porque una microred puede tener 2 modos de operación, puede operar en un modo aislado o puede operar conectado a la red. Obviamente, si está en modo aislado, esta comunicación no sería necesaria, ¿ya? Porque no va a entregar, obviamente, ni recibir energía de la red. Bajo este criterio y este enfoque de los niveles de control, yo me voy a enfocar específicamente más en una fusión o en una unión de control secundario y control terciario, ¿ya? Para esto quiero hacer una pequeña introducción de arquitecturas de control que son aplicados a procesos industriales y en este caso lo hemos llevado a una implementación de la parte energética, ¿no es cierto?, de la gestión de las microredes. Vamos a verlo así, comunidades de generación. Entonces aparece primero la arquitectura más tradicional, ¿no es cierto?, que es una arquitectura de control centralizado, en donde tenemos un control central. Este control central envía, puede ser consignas o acciones de control a distintas unidades, ¿no es cierto?, a las unidades que vamos a controlar. Como podemos darnos cuenta aquí, el controlador central tiene comunicación con las distintas unidades de generación, ¿ya? Sin embargo, cada unidad de estas unidades de generación, en nuestro caso, se ven atadas a recibir órdenes, comandos, set points de esta unidad central. Si esta unidad central dejara de operar, entonces cada una de estas unidades deja de realizar la tarea que está asignada por este control, que también es denominado a veces control jerárquico, ¿ya? En lo que respecta, en cambio, al control distribuido, aquí podemos observar el gráfico, podemos darnos cuenta que hay una variación. La primera variante es una red de comunicaciones, ¿ya? Ahora cada una de las unidades de generación está conectada entre sí, ¿ya? ¿Qué quiere decir? No necesariamente que todas deben tener un lazo de comunicación, pero sí todas al menos deben tener un enlace de comunicación de tal forma que todas las unidades que forman parte puedan intercambiar información, ¿ya? Esa es una de las características de control distribuido, que las unidades pueden hablar entre sí y compartir información. Y aquí desaparece este ente central, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cada unidad de generación va a tener su propio controlador y las decisiones que tome este controlador distribuido van a ser siempre pensando en lo que está ocurriendo con nuestra vecindad, con nuestras unidades amigas, ¿ya? Y así tomar una decisión, la decisión más adecuada. La base de esto, como repito, a comparación de la de acá, es que en cambio la red de comunicaciones debe ser una red de comunicación más robusta para que pueda garantizar, ¿no es cierto?, esta conectividad entre cada una de las unidades. Y por otro lado tenemos el control aquí, el control descentralizado, que podemos ver que no tiene comunicaciones. Entonces, la decisión de las acciones de control se fundamenta en mediciones, ¿ya? Entonces, tenemos un punto de medición, tomamos las mediciones y en función de eso se toman las acciones de control, ¿ya? Con este preámbulo, ¿ya? Voy a hacer una breve síntesis de cómo se implementa o cómo funcionan normalmente los controladores en cada capa que describimos anteriormente. En esta figura yo quiero mostrarles cómo está operando los controladores primarios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el controlador primario para una unidad de generación, ¿cierto? Está constituido por por controles en cascada, un control de voltaje y un control de corriente que actúan directamente en el inversor. Al controlador primario también se le agrega, o es parte de este control primario que se le denomina normalmente, está también el control DRU.
El control group nos va a permitir compartir potencias entre las distintas unidades que vayan a generar, ¿no es cierto?, la potencia necesaria para abastecer esta demanda. Este es un group tradicional, ¿sí? Podemos ver que el control group para compartir potencia está afectando directamente aquí en los lazos de control primario. Ya, esto es algo que ya está reportado, se ha reutilizado de la literatura. Las ecuaciones del control group van a estar definidas por la WI va a ser igual a la frecuencia nominal menos una pendiente multiplicada por la potencia, ¿no es cierto? Tomamos mediciones en línea y se calcula. Y de la misma forma, el voltaje va a ser igual al voltaje nominal menos una pendiente asignada al voltaje y la potencia reactiva, ¿cierto? Entonces, esto igual como les dije, está reportado en la literatura. ¿Ya? Ahora, como dijimos anteriormente, hasta aquí tenemos la primera capa que podemos ver aquí del control primario. Entonces, para la restauración, ¿cierto? Necesitamos, voy a admitir, necesitamos el nivel que va en un nivel superior con el objetivo de restaurar voltaje corriente, y para eso, ¿no es cierto?, lo que se hace normalmente es desplazar las curvas. Y en función de ese fundamento teórico, ¿ya? Se puede presentar aquí para ya hacer la restauración o hacer control secundario. Nosotros podemos utilizar un enfoque tradicional, que puede ser un control centralizado, como les expliqué antes, un controlador que gestiona las acciones de control que van a ir a cada una de las unidades de generación con el objetivo de restaurar voltaje y restaurar frecuencia. Podemos ver en el gráfico, fíjense aquí, estaríamos en esta capa, tenemos un ente central que va a estar actuando, ¿no es cierto?, sobre las unidades con el objetivo de restaurar voltaje y frecuencia. Pero otro enfoque que podemos darle, ¿no?, bajo una arquitectura de control distribuido es, por ejemplo, incluir todas las, aquí están, como se muestra en esta gráfica, podemos incluir los controladores de restauración de voltaje y restauración de frecuencia en este nivel. ¿Ya? Cada una de las unidades tiene su propio controlador para restauración, pero tienen una característica, ¿no es cierto?, que para la toma de decisiones va a estar el generador, la unidad de generación 1, 2 y 3, y sus vecinos van a estar viendo la información que maneja cada uno. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tomar una decisión común, ¿cierto? Y ahí ya vamos a hablar un poquito más. Aparece una arquitectura que se llama, como es un algoritmo de control de consenso basado en esta arquitectura. Esto es lo que me permite, esta arquitectura de control distribuido. Entonces, acá en la parte superior, como podemos ver, ya en un enfoque de control distribuido, ¿ya?, podemos ver que cada uno de los controladores van a estar programados de esta forma, cada uno va a tener su propio control de voltaje, ¿ya? Y al controlador lo que se le hace es asignarle una nueva acción de control que va a afectar al control group. En este caso, ¿no es cierto?, le hemos puesto omega i y e sub i, que representan esa acción de control. Para frecuencia sería omega i, ¿ya? ¿Cómo actúa o esta arquitectura de control distribuido? ¿Cuál es su tarea, no? La tarea principal de esta arquitectura de control distribuido es, primero, como podemos ver el primer término, ¿cierto?, en este caso, restaurar frecuencia, ¿ya? Pero existe aquí un trade-off, ¿no es cierto?, entre restaurar frecuencia y respetar el comportamiento de potencia, ¿cierto? Entonces, en virtud de eso, lo que se hace es agregar una etapa a este controlador, ¿ya?, cuyo objetivo, ¿ya?, es lograr que la potencia que se está compartiendo no se desvíen del todo. Entonces, para lograr eso, ¿ya?, podríamos haber colocado la potencia aquí, ¿ya?, pero con el objetivo de respetar igual las capacidades, lo que se ha incluido aquí son las acciones de control. ¿Qué quiere decir? Que las acciones de control de cada una de las unidades de generación no empiecen a alejarse, ¿no?, alejarse significativamente al momento que yo le agrego esta tarea. ¿Ya? Entonces, para esto se adiciona el control basado en consensos, en donde una de las características importantes es incluir una matriz de comunicación. Esta matriz de comunicación nos permite conocer qué unidades de generación están enlazadas entre sí, y esta tiene una particularidad, y es por eso también que se ha hecho muy
su uso masivo en distintas áreas de la ingeniería de esta estrategia de control es porque tiene una capacidad, ¿no? Que dado a que existe comunicación entre las unidades y tienen una matriz de comunicaciones, es fácil identificar, por ejemplo, cuando una unidad de generación ha sido desconectada de la red. ¿Ya? Entonces, como hay una matriz de comunicación dinámica, en donde nosotros hemos ocupado el estándar de unos y ceros, en donde uno representa la comunicación entre unidades, esta actúa dinámicamente. Entonces, las acciones de controles reflejan la ausencia de una unidad. Y eso es lo que ocurre aquí. Si una unidad de generación no está conectada o sale de funcionamiento o se reintegra al sistema, esta matriz A sub IJ, que representa la comunicación, va a cambiar de estados y va a integrarle con un 1 y un 0 en esta tarea. En este caso, ¿no es cierto? Como está implementado este controlador secundario, tiene estos dos objetivos, ¿ya? Bueno, pero nuestro objetivo, aquí es el mismo principio, ¿ya? El enfoque de este trabajo va principalmente a potencia activa, ¿ya? Sin embargo, obviamente, para que tengamos una buena operación, también se incluye el control secundario para restauración de voltaje, que es el mismo principio, ¿no? Tenemos el control del voltaje al valor nominal y también el compartimiento de potencia reactiva. Listo. ¿Ya? Pero ahora, hasta ahora me he referido hasta el control secundario y nosotros podemos optar, como les dije anteriormente, una arquitectura centralizada, una arquitectura distribuida. En este trabajo nos vamos a enfocar en una arquitectura distribuida considerando ciertas ventajas. Las principales son en que al no contar con una unidad centralizada, ¿no es cierto?, las unidades de generación pueden seguir operando sin tener que modificar un algoritmo de control centralizado, y también porque nos permiten una operación de conexión y desconexión de unidades de generación que gracias a esta matriz y a este algoritmo de consenso pueden verse reflejadas esa dinámica en la operación de la microred, ¿ya? Ahora, vamos a subir un poquito más del nivel, ¿ya? Y este trabajo se enfoca, como habíamos dicho originalmente, gestión óptima de la microred. Quiero gestionar a la microred, ¿ya? Pero esta propuesta, esto puede ser abarcado de dos formas. También de forma centralizada, en donde es lo típico o lo tradicional, en donde un controlador centralizado resuelve un problema de optimización y envía consignas aguas abajo. ¿Ya? Nosotros aquí queremos proponer una arquitectura de control distribuido en donde no se resuelva un problema de optimización, pero lleguemos a los mismos resultados que este problema de optimización, ¿ya? En donde se rompa esa jerarquía en donde está el control óptimo que maneja tiempos diferentes y lo vamos a integrar en una misma escala de tiempo que opere en la misma escala de tiempo del control secundario. Entonces vamos a romper esto de aquí y ya no vamos a tener esa filosofía de que resuelvo el problema de optimización más tiempo. ¿Por qué? Porque pueden existir cambios de demanda que pueden ser rápidos y este controlador no va a ser capaz de percibir porque está manejando tiempos más grandes. Entonces, hasta que se produzca el cambio, se produce un cambio rápido de demanda, no percibe, entonces no vamos a obtener el despacho óptimo, que es nuestro objetivo. En función de eso, se propone integrar a la vez realizar un despacho óptimo, llegar a los resultados del despacho óptimo, a la vez que nosotros hacemos una restauración de frecuencia en un solo bloque. Y aquí se muestra la figura, ¿no? Apoyado siempre de esta arquitectura de control distribuido y también apoyados de un algoritmo, ¿no es cierto?, de control basado en consensos. Aquí he mostrado la estructura tradicional de un Energy Management System. Este es un sistema que, bueno, está actualmente operando y sigue funcionando en la microred de Guatacondo. Este es el principio cómo se programó. Tenemos un problema de optimización que demora determinado tiempo, toma determinados valores de entrada, resuelve el problema y envía consignas a las unidades de generación despachable. Y en este caso en particular se realizó también gestión de la demanda. Entonces, este es un enfoque donde se resuelve el problema de optimización. Ya. Entonces, nuestra pregunta fue, ¿cómo lograr estos valores óptimos pero sin tener que resolver el problema de optimización?
¿Ya? Y frente a eso, primero empezamos a analizar cómo resolver el problema de optimización. Entonces, partimos de un problema simple que estamos observando aquí. Entonces, un sistema tradicional de despacho óptimo simple sería el que se muestra en esta formulación que voy a leer, en donde la función objetivo es minimizar el costo de generación de cada unidad de generación, ¿cierto? El costo que asociado a generar. Entonces, aquí está la función objetivo, en donde CI representa el costo de cada unidad de generación y P sub I representaría la potencia que está generando cada unidad. Una formulación simple y tradicional de un problema de optimización, en donde está sujeto a determinadas restricciones. ¿Ya? Aquí podemos observar la primera restricción denominada la restricción de balance de energía, en donde todo lo generado es igual a lo demandado. Entonces, parte en donde PD es la potencia demandada, sumada por, tiene que ser igual a la sumatoria de las potencias de las unidades de generación. Bien. Además, se adiciona la restricción, todas estas obviamente restricciones lineales y un problema convexo, esta restricción de límites de potencia, en donde las potencias no deben sobrepasar cada una de sus capacidades. ¿Ya? Esto de aquí, la forma tradicional sería tener un control centralizado, lo programamos y lo ejecutamos y resuelve cada instante de tiempo el problema de optimización. ¿Ya? En función de eso, nosotros definimos que para que este problema de optimización, ¿verdad?, sea óptimo, por así decirlo, debe cumplir determinadas condiciones, ¿no es cierto?, las condiciones de optimabilidad de Kuhn-Tucker. Basados en ese principio y analizando, entonces, procedemos a determinar estas condiciones que son necesarias para garantizar optimabilidad del sistema. Y partimos por la primera condición que debería cumplir este problema que hemos formulado aquí. Y la primera condición es la condición estacionaria. Podemos observar aquí la ecuación de Lagrange, su derivada, y de aquí podemos despejar lambda, en donde lambda representa el costo incremental, ¿no es cierto?, de esta función, de este problema de optimización. Observemos bien, este lambda de aquí va a estar relacionado, ¿sí?, directamente con la restricción de balance de energía. ¿Ya? Entonces, al resolver esto representaría, ¿no es cierto?, el gradiente del costo por la potencia de cada unidad, y aparecen estos dos términos. Estos dos términos están asociados a los multiplicadores de Lagrange, en donde sigma positivo representa el multiplicador de Lagrange asociados a los límites de potencia máxima de la formulación, y el siguiente, el sigma negativo, que representa el límite de potencia, en cambio, de mínimo de la operación de las unidades de generación. Entonces aquí, en esta representación, ya tenemos lambda, que es el costo incremental, o el multiplicador también de Lagrange. Aparece por aquí los dos multiplicadores de Lagrange extra. Entonces, nuestra filosofía va a ser llevarla, esta operación que se resuelve de forma óptima, resolviendo un problema de optimización, a controladores que respondan en tiempo real. ¿Ya? En la siguiente condición, las condiciones de dualidad, que también se deben cumplir para que se defina que sea óptimo el sistema, están definidas por estos dos multiplicadores de Lagrange, ¿sí?, que están asociados al límite máximo y mínimo de potencia. Adicionalmente, se debe garantizar también las condiciones complementarias, en donde están definidas por esta ecuación que podemos ver aquí. ¿Bien? Ay, perdón. ¿Ya? Entonces, estas condiciones que garantizan la optimabilidad, nosotros la vamos a llevar a un controlador, ¿ya? A un controlador basados en PIDs. Entonces, nuestros controles deben cumplir estas condiciones que están aquí para nosotros asegurar optimabilidad y decir, con estos controladores en realidad tienen un mismo desempeño que está resolviendo un problema de optimización. Dicho esto, la implementación de nuestra propuesta de control, previamente que vamos a analizar, consiste en agregarle aquí, ¿ya?, un controlador que lo hemos denominado Rho sub I, que va a ser el encargado de cumplir con el despacho óptimo. Pero este Rho sub I lo vamos a manejar en una misma escala de tiempo que el control secundario. Entonces, aquí puedo ver lo que hacemos ahora. Este omega i era para restauración de frecuencia y voltaje, y ahora le hemos agregado un Rho i, que es el que nos va a dar o va a garantizar el despacho óptimo del sistema.
Hasta aquí no cambia nada, como indicamos antes, tenemos un control distribuido para frecuencia, hace su tarea y adicionamos este control. Este control nos va a permitir que todas las unidades de generación lleguen, ¿no es cierto?, a un costo incremental o al multiplicador de Lagrange lambda sub i igual para todos. Conceptualmente, ¿no es cierto?, cuando resolvemos el problema de optimización, nosotros resolvemos y nosotros tenemos un único costo incremental en el sistema. Cuando nosotros hablamos de control distribuido, como hablamos de distintas unidades de generación, cada una va a converger un valor, pero esto no se asemeja a lo real que sería en un problema de optimización. Es por eso que debemos garantizar que todos estos costos incrementales de todas las unidades converjan a un mismo valor en toda la microred. Para garantizar eso y basados en la teoría de consensos, hemos agregado este controlador, en donde decimos que lambda, o el costo incremental, en todas las unidades debe converger a un único valor. ¿Ya? Y ahora, ¿qué representan para nosotros este lambda? El lambda es el costo incremental. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es garantizar este lambda sub i y este va a estar programado en cada unidad de generación. ¿Ya? Tenemos aquí el gradiente, tenemos acá los multiplicadores asociados. Entonces, ahora viene la pregunta. En un problema de optimización, estos dos términos que representan, estos dos términos, sigma positivo y sigma negativo, límites de potencia, son multiplicadores de Lagrange. Nosotros ahora lo vamos a llevar esto a acciones de control. Vamos a hacer la similitud. Para esto es importante entenderlo y recordar que los multiplicadores de Lagrange operan, cuando una restricción se activa, estos van a tomar un determinado valor, pero cuando estas restricciones se desactivan, deben tomar un valor de 0 porque están desactivados estos multiplicadores. Bajo esa filosofía, nuestros controladores deberían cumplir esa misma tarea. ¿Ya? Es así que nosotros proponemos el siguiente control, ¿ya? Que voy a referirme a sigma positivo, que representa el límite máximo de potencia, y nosotros lo hemos llevado a un controlador PI, en donde, como sabemos, ¿no?, la parte integral es un acumulador, la acción integral. Entonces, lo que nosotros proponemos aquí, que cuando se presenta, ¿no es cierto?, ese límite de potencia, actúa el controlador. Entonces, la acción de control empieza a operar similar a un multiplicador de Lagrange, empieza a operar, ¿no es cierto?, hasta que llega al punto de equilibrio, solventa el valor. ¿Y qué ocurre? Normalmente, como hablamos de un integrador, este va a seguir acumulando para cuando le toque de nuevo activar o enviar su acción de control. En tal virtud, como nosotros queremos una operación similar a la del multiplicador de Lagrange, nosotros agregamos términos a nuestro controlador con el objetivo de que cuando desaparece, ¿no es cierto?, o ya no está activada la restricción, por así decirlo, del límite máximo y mínimo, este empieza a decrecer, ¿ya? Y tendría que ir al 0. Entonces, por eso es que nosotros aquí podemos ver, nuestro controlador se activa cuando ha superado el límite de potencia, que son estos términos que están aquí, pero este término que está asociado acá, la ganancia K5 con sigma más, nos van a permitir que cuando se supere esta restricción o del límite máximo, tienda de nuevo a 0. La acción de control se va a 0, asimil a la operación de un multiplicador de Lagrange, ¿ya? En este controlador aparecen varios parámetros de sintonía como K sub i4, K sub i5, que son las ganancias de sintonía de nuestro controlador. Después de hacer un desarrollo matemático y analizando este controlador que garantiza el límite máximo de potencia de la unidad de generación, ¿ya?, llega a cumplir con las restricciones complementarias de Lagrange, ¿ya?, que eran las que habíamos identificado anteriormente. Entonces, este controlador cumple. Con eso estamos garantizando que estamos cumpliendo una de las condiciones que resuelve el problema de optimización. De la misma forma, para los límites inferiores, desde el mismo principio, esta se activa en cambio cuando ha llegado al límite de la potencia. Cuando llega al límite de la potencia del límite inferior, ¿no es cierto?, esta va a estar generando en la potencia mínima. De igual forma, nos toca llevarle a un funcionamiento similar al de Lagrange y se aumentan los términos que está aquí, apareciendo unas nuevas ganancias que son la ganancia K7, ¿ya?,
y también la ganancia mu3 y la ganancia K6. Todas estas son ganancias de sintonización. Esta restricción que observamos, este control que está aquí, nos permite cumplir también con la otra propiedad de optimabilidad complementaria que está aquí. ¿Ya? Acá les voy a dejar, aquí al final está justamente uno de los papers en donde se hace la demostración matemática, en donde llegamos a la demostración que cumplimos de estas propiedades de optimabilidad. ¿Ya? Entonces, esto, ¿no es cierto? Se lo prueba por simulación y lo llevamos a implementación para verificar si en realidad, al tener un control centralizado en una capa que resuelve un problema de optimización, llegamos a los mismos costos y tenemos las ventajas también de trabajar con un control distribuido. Entonces, en un ambiente de implementación se propone tener 3 unidades de generación. Las 3 están conectadas por una red de comunicación. Se tiene una matriz dinámica en donde se está obteniendo cómo están conectadas y son los indicadores unos y ceros que están conectadas cada una de las unidades. Sí, se prueban para dos cambios de carga, ¿ya? Aquí están las características del sistema. ¿Ya? Recalcar siempre los costos, ¿no? Porque acuérdense que ahora lo que nosotros queremos es la operación o la gestión óptima en donde minimicemos los costos con esta propuesta. Entonces tenemos 3 costos diferentes para nuestras unidades de generación, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en esta gráfica podemos observar la frecuencia. Abajo tenemos la potencia y aquí el voltaje. ¿Ya? Me voy a referir principalmente a la frecuencia y a la potencia activa. Podemos observar en este lapso que está aquí hasta el segundo 60, en donde no está habilitado todavía nuestro controlador óptimo, sin nuestra propuesta. Entonces, ¿qué ocurre? Todas las unidades de generación empiezan a despachar por igual, sin importar el costo que representa cada una, ¿ya? Y inclusive aquí sin respetar, porque no se ha incluido sin respetar capacidades de las unidades. Con nuestra propuesta, ¿no es cierto?, que si hubiera sido una formulación centralizada, hemos incluido límites de potencia y mínimo costo. Entonces, al momento en el que se activa nuestro controlador, podemos observar cómo se redistribuyen las potencias de acuerdo a su costo, en donde el generador 2 es el más económico y empieza a despachar de acuerdo a sus costos. El generador azul, que vendría a ser el generador 1, es el que le sigue en costos, es más caro, y el verde es el más costoso. La misma potencia que tenían antes distribuida de esta forma, ahora es redistribuida respetando costos de operación, porque nuestro objetivo es minimizar costos, ¿ya? Se le procede a realizar un cambio en la carga, se le agrega una carga más, y se incrementa la potencia y se sigue respetando el compartimiento de potencia activa de acuerdo a sus costos de operación. ¿Ya? Podemos observar que en este intervalo en donde se activó ya nuestro controlador, igual la frecuencia está dentro de las normas permitidas y se logra el objetivo. ¿Ya? Ahora, listo. Se ejecutó el mismo programa resuelto de forma centralizada y de forma distribuida. De forma centralizada podemos observar que los costos en cada uno de estos intervalos de análisis, que es este de aquí, ¿ya?, llegan a la converger a los mismos valores al tener centralizado y al tener de forma distribuida. ¿Ya? Entonces, pudimos verificar pudimos verificar también ya de forma experimental. Adicionalmente, sabemos que una de las ventajas, como dijimos, de la arquitectura de control distribuido es que nosotros podemos desconectar y reconectar una unidad de generación, y gracias a esta matriz dinámica de comunicación, el algoritmo no necesita ser cambiado, porque la matriz va cambiando en el tiempo. Entonces, a diferencia de los controles centralizados, en donde en la formulación yo tengo que avisarle qué unidades están conectadas, qué unidades están desconectadas, ¿ya? Esta es una de las ventajas también que tiene la arquitectura distribuida. Y otra de las ventajas muy importantes, entonces, es que yo no necesito conocer a priori la topología de la microred con este tipo de arquitectura. Y aquí lo que se hizo es probar la desconexión
aquí la desconexión de las unidades de generación y podemos notar que al desconectarse la unidad de generación 3 se produce la redistribución de potencia en las dos unidades igualmente, respetando sus características de despacho óptimo, es decir, la más costosa va a entregar más que la más económica. ¿Ya? Acá abajo lo que mostramos es un fallo en la red de comunicaciones. ¿Ya? Ojo, esto es importante. La red de comunicaciones, eso sí, ninguna unidad de generación puede no tener un enlace de comunicación. Entonces aquí podemos ver que es mínima la perturbación que se observa y continúa operando el sistema pese a que una de las líneas de conexión fue desactivada. En este caso, espera acá, ya, sería el equivalente, por ejemplo, a que esta línea de generación, la que está aquí, se desconectó. Pero podemos ver que las otras unidades siempre tienen una línea de conexión, entonces se pueden hablar entre ellas y decirle, ya, tenemos una falla de comunicación, considera esto y seguir operando. Esa es la ventaja de tener esta comunicación, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a hablar entre unidades para tomar las mejores decisiones. Ya. Entonces, aquí... Entonces, aquí mostramos el testeo frente a estas dos fallas que se producen, ¿ya? Entonces, después de haber observado y haber identificado que la propuesta después de varias igual pruebas por implementación y por simulación, llegan a converger a este costo, ocupando solo controladores PI, y en este caso estos controladores PI llegan a las mismas, a cumplir las condiciones de Contacker, bajo esta misma filosofía de diseño, nos extendimos el problema, ¿ya? Y este problema tiene una segunda etapa. Aparte de resolver el problema de optimización, nos planteamos el resolver un problema de congestiones en las líneas, ¿ya? Entonces, nos basamos en lo mismo. Formulemos el problema de optimización, identifiquemos las condiciones de optimización y esas llevemos a un controlador PI, ¿ya? Entonces, la formulación ahora... ¿En qué cambia? ¿No? Esta se mantiene en el problema de optimización, restricciones del límite de potencia, y ahora los límites también de potencia están acá, y esta la de balance. Lo que hicimos es ahora agregar una restricción más que representa el límite de las capacidades de las líneas. ¿Cómo está identificado? ¿No? Este es el factor principal, en donde la corriente que circula por la línea no debe superar sus capacidades. ¿Ya? Entonces quiere decir que la corriente circulante por las líneas está representado principalmente por este término, en donde PI representa la potencia de cada generador multiplicado por un G y L, en donde I es el generador y L es las líneas. ¿Qué es este G y L? Este G y L es un factor que le multiplicamos, que en realidad viene a representar, ya llevándole técnicamente a nombres específicos de arquitecturas de control distribuido, vendría a ser un agente. ¿Ya? ¿Y qué representa esta gente? Esta gente representa un grado de participación de cada generador en las líneas. ¿Ya? Este está basado un poquito en inteligencia computacional y se basa principalmente en el principio de como decir, perturba y observa, o también se le llama excitación en línea. Es decir, que en línea lo que vamos haciendo es excitando con niveles bajos de potencia a cada unidad de generación y vamos viendo el impacto que tiene cada uno en la línea, y eso se va almacenando en un board, en una tabla, en una pizarra. ¿Ya? Esos están actualizándose en línea, los grados de participación que lo denominamos de cada generador en la línea. Entonces, eso nos va a permitir identificar, por ejemplo, si una línea 1 está congestionada, nos permite identificar cómo le está afectando cualquiera de los generadores, porque esta tabla recopila toda la información de los generadores, cómo cada generador está afectando en esa línea específica, si fuera la línea que está en congestión. ¿Ya? Todo esto basado obviamente en mediciones de línea y en compartimiento de información. Entonces, esta es la restricción que nosotros le agregamos al problema de optimización, la restricción de capacidades de límites, y bajo el mismo principio que hicimos, entonces ahora definimos, ¿no es cierto?, de nuevo las condiciones de Contacker que deben ser satisfechas y obtenemos la misma representación de antes que teníamos para el mínimo costo, y ahora lo que hicimos es agregarle el nuevo multiplicador que aparece, ¿sí? Tenemos aquí asociado, entonces, gamma, fíjense, en gamma estaría asociado a nuestra restricción de límite de corriente.
Entonces aparece el multiplicador, el nuevo multiplicador asociado a esto, obviamente con el término que está asociado a los grados de participación. Entonces, este término se agregó ahora a nuestro problema. De igual forma, tenemos que cumplir las restricciones de dualidad. Se aumentó aquí un nuevo multiplicador, ¿ya? De la misma forma, obtenemos los otros multiplicadores, los complementarios, y se agrega esta nueva condición. ¿Qué quiere decir esto? Que al problema que habíamos resuelto anteriormente, ahora tenemos que garantizar que estas nuevas condiciones sean satisfechas, ¿ya? A la implementación que se le agregó, ¿no? Entonces, ahora nuestro despacho óptimo no solo va a ser despacho óptimo, sino también vamos a controlar las congestiones que se producen dentro de las líneas. ¿Qué necesitamos? La medición de las corrientes de cada una de las líneas que van a estar conectadas a distintos generadores. Y por eso necesitamos que esa sea una información que se está intercambiando. Por eso está puesta aquí la red de comunicación y nosotros estamos recibiendo la corriente de distintas líneas, a su vez que la corriente de la línea asociada a este generador está también entregando a la red de comunicaciones. ¿Qué también compartimos? Compartimos también el multiplicador, que sería el problema de optimización, que para nosotros, en cambio, esto va a representar, como lo dijimos antes, son acciones de control, ¿ya? Entonces, mantenemos el mismo criterio. Tenemos acá el rho sub i, que es la acción de control para lograr un control óptimo, ¿ya? Pero ahora, perdón, se me fue, ¿ya? Pero ahora este rho sub i tiene la misma tarea. Cumple con nuestro objetivo. Costo incremental igual en todas las unidades, porque eso debe cumplirse, ¿ya? ¿En qué cambia ahora? Restauración de frecuencia es lo mismo, ¿no es cierto? El rho sub i va a ser la acción de control, pero ahora nuestro lambda ya no cuenta únicamente con los dos multiplicadores, ahora se ha incrementado un multiplicador más, ¿no es cierto? Y que este multiplicador, a su vez, gamma y sub L, va a estar asociado a todas las líneas del sistema, ¿ya? Por eso hemos puesto la sumatoria. Y de igual forma, hemos presentado la propuesta, son los mismos controladores anteriores, pero ahora nos tocaba diseñar este controlador que está asociado en el problema de optimización al multiplicador de Lagrange. Entonces, lo asociamos y es el mismo principio. Si se congestiona la línea, actúa, pero cuando no está congestionada la línea, tienes que volver a un valor de cero. Es esto. Corrige y llévale al valor máximo permitido por la línea, porque puede circular por la línea, ¿ya? Pero cuando termines o soluciones el problema y te quedas en tu valor máximo, retorna a tu valor de cero. La misma filosofía que ocupamos para los límites de potencia. Entonces ahora, este de aquí, como se agregó obviamente una nueva condición complementaria, este de aquí cumple con la nueva condición complementaria de optimabilidad. ¿Ya? En el otro, bueno, más adelante se muestra en ese paper, hacemos también la demostración matemática, cómo se cumple esta restricción. ¿Ya? Esta es la que ya hablamos antes, del límite máximo, que nos permite cumplir con la complementaria 1 y también acá con la complementaria 2 del límite de potencia máxima y límite de potencia mínima. Bien, las pruebas nosotros las realizamos en dos escenarios, un escenario por simulación en donde teníamos más unidades de generación y otro por implementación. Hemos adicionado 5 unidades de generación, ¿ya? En donde cada línea tiene diferentes capacidades de corriente en este caso. Y si podemos observar, cada línea tiene un medidor. Este medidor envía la señal a su unidad de generación más cercana. Mide la corriente y entonces este generador 2 adquiere la información de la corriente y a su vez a través de la red de comunicaciones empieza a compartir su información con sus vecinos. Lo mismo ocurre con el generador 1, toma la información de la línea 2 y comparte con todos sus vecinos. ¿Ya? De ahí la relevancia de la red de comunicación porque es la única forma de mantenerse informados en cuanto está la corriente de las líneas. ¿Ya? Adicionalmente a esto, les he dicho que hay una pizarra en donde se están actualizando los valores de los grados de participación de cada unidad. Entonces, hemos llevado esto a esta simulación. Obviamente tenemos distintos costos. Mi objetivo es ver costos y también que se respeten las congestiones de las líneas. Entonces, cada una de las unidades de generación tiene distintos
costos de operación. Vamos a analizar un poquito los resultados de estas simulaciones. En la primera figura observamos la frecuencia, podemos observar que siempre se mantiene la frecuencia nominal. En la segunda observamos nuestro objetivo, ¿no? Que era verificar que las corrientes no sobrepasen el límite establecido. Entonces aquí estamos dibujando las 6 líneas que están acá, las 6 líneas con las mediciones de corriente, están por unidad. Y podemos, por ejemplo, aquí observar, en el primer testeo, antes de los 10 segundos, podemos observar que no se produce ninguna congestión de las líneas. ¿Cómo puedo validar eso? Aquí he puesto las acciones de control de cada una de las líneas, tenemos en este lado, y podemos ver que no se activa ningún controlador, es decir, en un problema de optimización no se activa ningún multiplicador, que es lo que esperábamos. Ninguna de las líneas, voy a poner para acá, presenta ¿ya? Acción de control, ¿ya? Es lo mismo que el multiplicador. Resulta que en el segundo 10 se incrementa, ¿no? O cambia la demanda, se incrementa la demanda y se produce una congestión específicamente en la línea número 5. Nuestro controlador actúa rápidamente antes que se activen las protecciones de las líneas y podemos observar con línea morada cómo la línea 5 se queda en su máxima corriente permitida. Para lograr eso, podemos observar que se produce una redistribución de las potencias. Nuestro objetivo es eliminar las congestiones, se respeta los costos, en donde el generador 5 es el más económico y el generador 4, ¿no es cierto? Sí, el generador 4 es el más costoso. ¿Ya? Observemos las acciones o los multiplicadores de Lagrange, que serían los equivalentes. En este segundo ítem se ve aquí en la parte inferior cómo se activó con el objetivo de solventar ese problema. Eso se refleja ¿en qué? En una redistribución de potencias para solventar eso. En el siguiente intervalo, en cambio, podemos notar que se descongestiona ya la línea 5, hay un cambio de demanda, pero a su vez se congestionan 2 líneas. Es un caso más crítico. Se congestiona la línea 2 y la línea 3 a la vez. Entonces, estos 2 controladores actúan de tal forma que se queden en el límite superior. Y podemos ver aquí, fíjense, en ese intervalo de tiempo actúa el controlador de la línea 2 y la línea 3, que en un problema de optimización sería el asímil a que se active los multiplicadores de Lagrange. Y finalmente, bueno, se produce la descongestión de las líneas y todos toman un valor de 0. ¿No es cierto? Entonces aquí podemos observar también cómo funciona el restaurador de frecuencia para lograr nuestra frecuencia que siempre está operando en los valores deseados nominales. Aquí que presentamos una desconexión. Está aquí más arribita, ¿ya? Aquí se presenta una desconexión del generador número 2, ¿ya? Y podemos observar que aquí, por ejemplo, se presentaba la congestión de la línea 5. Al momento que se elimina el generador número 2, la restricción o la congestión se la asigna a la línea 4, pero el controlador es capaz de seguir operando y respetando los límites de corriente. Se redistribuye respetando también los costos de operación. Entonces logramos costos mínimos de operación, pero siempre y cuando también tomando en cuenta que no se saturen las líneas. Para eso colocamos justamente la última restricción. Entonces, esto lo llevamos también a un sistema ya implementado con 3 unidades de generación, con 3 diferentes costos, y los resultados obtenidos fueron, bueno, similares a lo que hubiéramos esperado por simulación. Podemos observar en este lapso en el lapso etiquetado como 1, ¿ya? Aquí, por ejemplo, no está trabajando la propuesta de control, por eso podemos ver que todas convergen en un mismo valor, porque no se respeta ni el costo óptimo y tampoco las restricciones de límites de corrientes, congestiones de las líneas. En el lapso número 2 podemos observar que se activa y el controlador y se produce una redistribución respetando aquí los costos. En el intervalo número 3, aquí se produce ya una congestión en las líneas, ¿ya?
Experimentalmente, ¿cómo saturamos esto? Obviamente intervenimos en los controladores para poner una corriente mínima para verificar en realidad que se estén activando las unidades de generación. Entonces podemos ver aquí que la línea 1 se satura, ¿ya? Existe un pic aquí que dura muy poquito. Este pic es la corriente a donde, por ejemplo, si no lo hubiéramos colocado nuestro controlador, esa corriente va a llegar a ese valor y automáticamente actúan las protecciones. ¿No es cierto? ¿Y qué pasa? Hay desconexión y para evitar eso, nuestro controlador, ¿qué es lo que hace? Actúa rápidamente y este controlador provoca que se queden las corrientes en los límites máximos y se produce de nuevo una redistribución. Podemos observar aquí algo muy particular, que se respeta obviamente la unidad de generación siempre va a dar más, pero nuestra prioridad es que nuestro sistema, ¿no es cierto?, no se desconecte, nuestro sistema siga operando porque existe un costo también asociado a la desconexión y podemos observar que pese a que los dos aquí, el costo de operación siempre le estamos dando mayor fuerza a que se respete la congestión en las líneas. ¿Ya? Aquí se descongestionan las líneas y aquí, bueno, vuelve el mismo punto de operación en el que testeamos. Se hizo varias pruebas me refiero a verificando si una línea o la otra línea le sometíamos a una congestión o a exagerar el límite de corriente de las líneas. Se realizó de la misma forma para validar el desempeño de control distribuido, una desconexión. Y podemos observar que al momento que se realiza la desconexión de nuestro generador 3, el sistema sigue funcionando y se redistribuyen las potencias y pese a que existe una congestión, que es un caso crítico, el controlador de congestiones sigue operando. Y aquí podemos observar, es el equivalente que decíamos antes, sigue operando frente a esa desconexión, siguen operando los controladores ahora asociados a la congestión, ¿ya? Aquí hacemos una comparación, ¿no es cierto? Habíamos dicho que algo que no puede pasar es que cada unidad tenga su propio costo incremental, ¿no es cierto? Su propio multiplicador, ¿no es cierto? Asociado a la restricción de balance de potencia. Entonces, aquí lo que hacemos es verificar de forma simulada cómo nuestro controlador provoca a través de este algoritmo de consenso que todos los costos incrementales converjan a un mismo valor en estado permanente y esto también lo verificamos en en las pruebas que realizamos de forma experimental. Entonces, esto nos ha permitido identificar que la propuesta que nosotros hemos realizado, que basado en una arquitectura de control distribuido, utilizando algoritmos de consenso y cumpliendo las condiciones de Kuhn-Tucker, ¿ya? Hemos llevado a una operación similar, obviamente, llegando al despacho óptimo, pero ahora hemos roto esa escala de tiempo y hemos roto esa estructura. Ahora, el despacho óptimo va en una misma escala y va haciéndolo a la par que un control secundario. Entonces, se puede concluir que el despacho económico basado en arquitecturas distribuidas puede llegar al mínimo costo de operación, lo hemos demostrado, a la vez que logra realizar una restauración de frecuencia, respetando también los límites de potencia de cada una de las unidades de generación. Esto se logra gracias a mediciones primero locales y al intercambio de estas mediciones entre todas las unidades vecinas a través de toda una red de comunicaciones, ¿ya? Además, se verificó en la siguiente etapa que el despacho económico, considerando las restricciones de congestión en las líneas, propuesto funcionó adecuadamente, conduciendo el sistema a un despacho óptimo y siempre respetando los límites de corriente. Se lo validó de forma simulada y de forma experimental. ¿Ya? También matemáticamente se pudo demostrar que cada uno de los controladores que nosotros agregamos, que son basados son en realidad APIs, llegaron a converger o llegaron a la demostración de que cumplen las mismas condiciones que si se realizara un problema de optimización. Y una de las grandes ventajas es que nosotros no necesitamos a priori la topología de la microred, ¿ya? Nos sometimos se sometió el sistema o las pruebas del controlador a varios testeos experimentales y también por simulación, en donde pudimos validar que estas propuestas de control se pueden ejecutar en una misma escala de tiempo, ya no en una escala superior, sino cumpliendo en una misma escala de tiempo que vendría a ser el control secundario.
Es importante también aclarar que estos trabajos sirvieron de base también para otros tipos de propuestas. Por ejemplo, la misma filosofía de diseño se lo puede llevar, por ejemplo, a aplicaciones de desbalances en las líneas, ¿sí? A compartimiento por ejemplo, de armónicos en las líneas, ¿ya? Lo que queremos mostrar ahora es cómo podemos llevarlo de un problema de optimización, cumpliendo estas condiciones, a un problema que puede ser resuelto rápidamente y llegamos a los mismos resultados. Muchísimas gracias. Esto es lo que hoy les he presentado, una partecita de un trabajo que tenemos y que seguimos en ejecución. Estamos trabajando ahora también en potencia reactiva y esto también lo hemos llevado a microredes DC y también a microredes híbridas. Muchísimas gracias. Gracias, Claudio. Queda atento a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, Jacqueline, por tu presentación. Ahora haremos una ronda de preguntas. Puedes levantar la mano y yo les voy siguiendo la palabra. ¿Ya? Si tiene alguna pregunta para Jacqueline. Ya, yo aprovecho preguntar, Jackie, por mientras. Generalmente, cuando uno utiliza este tema de algoritmos de consenso o teorías de consenso, uno puede asegurar o tú puedes asegurar que... Chao, Marco, aprovecho de despedirme. Tú puedes asegurar que el sistema ha convergido a un óptimo. ¿La teoría de consenso te asegura eso? ¿O tú llegas a un punto de consenso solamente y tú no sabes si es el óptimo del sistema? Ya. La teoría de consenso está asociado a un trabajo comunitario. Entonces, sí, a un trabajo en común. Entonces, la teoría de consensos no te garantiza el óptimo si tú no le dijiste que en el consenso realice esa tarea. ¿Ya? La teoría de consensos lo que nos lleva es, como su nombre le indica, a consensuar una tarea, que si no es la óptima, obviamente no va a llegar a la óptima. Nuestra propuesta fue que basados en consenso le estamos obligando que todos converjan a un costo incremental y ese costo incremental está acogiendo la optimabilidad. ¿Ya? Pero, por ejemplo, la teoría de consensos puede ser aplicado a cualquier tipo de aplicación en donde queramos que distintos controladores realicen una tarea conjunta o un bien conjunto. Eso te garantiza la teoría de consensos, que todos a través de la información lleguen a un bien común. ¿Ya? Que si es óptimo o no, depende cómo tú le hayas hecho la formulación. En nuestro caso, y quisimos que nuestra formulación era orientada a lograr la optimabilidad y esto nos ayudó para lograr la optimabilidad. En nuestra propuesta, ¿cómo garantizamos el óptimo? Es incluyendo los controladores, incluyendo los multiplicadores, que es en el problema de optimización, como acciones de control que ahora son PIs, que garanticen que cumplan las condiciones de Kuntaker, pero ahora llevados a PIs. Entiendo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene más preguntas respecto a lo que se presentó? Bueno, aquí nos saluda Enrique Salinas desde Perú. Gracias, Enrique, por asistir. Bueno, si no hay más preguntas, le agradezco a todos la asistencia. Gracias, Jacqueline, nuevamente. Y estén atentos que vamos a ir posteando las siguientes charlas en esta área, ¿ya? Así que muchas gracias por asistir y muchas gracias, Jacqueline, por tu tiempo y por tu excelente presentación. Gracias a todos los asistentes. Gracias, Claudia. Un lindo día. Nos vemos, que estén bien.